Hola, esto es BBVA Acentos. 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 Un podcast de BBVA. Acentos. Acentos. Hola, queridos oyentes, espero que todos estén muy bien. Desde Perú los saluda Nelson Alvarado en un nuevo episodio del podcast Acentos. Recuerden que Acentos es un espacio para escuchar a los analistas de los diferentes equipos de BBVA Research a nivel latinoamericano que nos comparten su visión respecto a la evolución de la economía, tanto a nivel nacional como sectorial. En este episodio especial de Acentos nos acompaña Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research para Perú, y analizará las políticas del electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y cómo estas políticas podrían transformar el panorama latinoamericano y, por supuesto, el peruano. Hugo, ¿cómo estás? Gusto de tenerte nuevamente aquí. Muy bien, Nelson. Muchas gracias por tu invitación. Encantado. Excelente, Hugo. Empecemos rápidamente con las preguntas. Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, marca el inicio, podríamos decir, de un nuevo episodio en la economía mundial. En ese sentido, ¿cómo crees que la administración de Donald Trump puede impactar en la economía latinoamericana y específicamente también, por supuesto, en la economía peruana? Efectivamente, la nueva administración que acaba de asumir el 20 de enero en Estados Unidos trae una agenda disruptiva en lo político, en lo geopolítico y también, por supuesto, en lo económico. Y entre la parte, sobre todo geopolítica, marca un punto en el que se pueden avivar un poco más las tendencias a fragmentarse el mundo, a disminuir el globalismo, a disminuir la visión multilateral que dominó el entorno político y económico mundial en las últimas 3 o 4 décadas. Entonces está cambiando de manera muy rápida, pero hay que decir también que Trump puede verse como la continuidad de algunos tipos de acciones que ya venían implementándose desde hace posiblemente 6, 7 años atrás, ¿no? Que se han exacerbado luego de la pandemia, pero este tipo de medidas proteccionistas ya las habíamos visto. ¿Qué cosa es lo que puede ocurrir ahora? Vemos un Trump más empoderado, por supuesto, y viene con un equipo preparado, ¿no? Y eso lo estamos viendo en estos órdenes ejecutivas que ha venido firmando en los primeros días de su gobierno. En síntesis, sobre América Latina y Perú en particular, ¿cuáles son las acciones política económica que podrían afectarnos? Ahí vemos 3 ejes, 3 o 4 ejes. El primero de ellos es el proteccionismo, ¿no? El uso de aranceles que podría perjudicar los flujos comerciales a nivel global. En segundo lugar, una política fiscal algo más expansiva que eventualmente genere presiones inflacionarias. En tercer lugar, una política migratoria mucho más agresiva. Y en cuarto lugar, un cierto desdén por las políticas contra el cambio climático. Esta última también nos afecta porque eso podría incidir sobre el precio de un metal que es nuestro principal producto de exportación, el cobre. Las 3 primeras medidas, proteccionismo, política fiscal más expansiva y políticas migratorias más agresivas, más o menos el consenso de analistas apunta que podrían generar una mayor inflación. Eso va a inhibir a la Fed de reducir tasas de interés tan rápido como se esperaba. Entonces los costos de financiación en los mercados internacionales serán más altos. Eso no ayuda al crecimiento, ¿no? Y finalmente podríamos tener un dólar más fuerte, es decir, monedas en economías emergentes y en Perú algo más depreciadas. Esa es la primera línea de impacto. Y a mediano plazo el menor comercio podría afectar las tendencias de crecimiento en todo el mundo. Pensamos que va a haber heterogeneidad en la respuesta o en los impactos en las economías de América Latina, ¿no? Algunas economías están más expuestas a Estados Unidos o están en una situación con cuentas externas algo más débiles, que no es el caso de Perú. Hoy Perú tiene un superávit en sus cuentas externas. Si estuvieran deficitarias, significa que Perú necesita financiamiento externo. Y como todo está movido afuera, mejor tengamos menos dependencia de los capitales del exterior, ¿no?
Entonces, eso va a ayudar en alguna medida. La composición de nuestros activos y pasivos internacionales de toda la economía peruana es muy buena. Los activos son muy líquidos y los pasivos son de muy largo plazo. Entonces, digamos, vamos a estar un poquito mejor preparados que otras geografías para enfrentar los embates de estas políticas. ¿Qué sectores económicos podrían verse impactados por estas medidas aquí en el Perú? Tenemos un tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos donde el 99,5% de todas las partidas arancelarias deberían estar sujetas a un arancel cero. Pero esto no necesariamente ocurre así porque necesitas también tener certificados de origen, una serie de otros requisitos. En síntesis, por políticas de Estados Unidos, más o menos un 30% no paga aranceles de productos peruanos o podrían estar sujetos a un arancel cero. Y hay un 65% están sujetas a algunos beneficios arancelarios, ¿no? Pero de ese 65%, solo el 40% tiene aranceles entre 0 y 5. Y más o menos la tercera parte de ese 65%, un 23% de las exportaciones de Estados Unidos, paga aranceles incluso superiores al 10%. Eso es un poco para poner en contexto. Dicho esto, lo que sí hay que decir es que los sectores que podrían verse más afectados son aquellos que hoy están prácticamente con arancel cero, que son nuestros textiles y son los productos agropecuarios. Claro, tú dirías, oye, pero Indonesia, Camboya, Vietnam, China pagan aranceles para meter productos textiles a Estados Unidos. De acuerdo, pero si nosotros no pagamos y vamos a empezar a pagar, perdemos competitividad con los productos que vienen del sudeste asiático o de China. Nuestros productos agropecuarios tampoco pagan aranceles, pero si se imponen aranceles, obviamente los encarece y podría reducirse un poco la demanda de los consumidores norteamericanos, ¿no? Entonces, por ahí podrían venir algunos impactos. Y últimamente se ha venido deslizando algo muy nuevo, vamos a decirlo así, la posibilidad de que se impongan aranceles incluso sobre metales, ¿no? Oro en particular, ante este rumor, estamos viendo hoy en día que se está moviendo oro físico desde el mercado de Londres hacia el mercado de Nueva York para que esté dentro de Estados Unidos y no pague aranceles. Entonces hay un poco esa incertidumbre sobre lo que podría pasar. Incluso ha deslizado Mr. Trump hace unos días que podrían imponerse aranceles sobre metales industriales como el cobre. Ahora, Hugo, si los aranceles suben para Asia y Europa, como se ha venido especulando, ¿esto pudiera ser una buena oportunidad para los países latinoamericanos? Por ejemplo, en el caso de Perú, con su nuevo y recién inaugurado puerto de Chancay, ¿podría suponer una ventaja competitiva? Bueno, va a depender si los aranceles suben más allá que acá, para ver si los precios relativos de los bienes que exportamos y con los que eventualmente competimos con economías del Asia en el mercado americano se ven afectados. O sea, todavía no está muy clara la figura. Lo que te quiero decir es si, por ejemplo, un textil peruano le ponen un arancel que encarece el precio del textil en Estados Unidos en 10%, y también le imponen un arancel a un producto de Camboya, vamos a decirlo así, que también sube en 10%, entonces el precio relativo no varió, entonces no es ninguna ventaja. Va a depender un poco qué es lo que finalmente vaya a hacer Trump, ¿no? Ahora, el puerto de Chancay es una ventaja desde el punto de vista... Se ha hablado mucho de este puerto, de lo importante que va a ser como un hub regional, dado que reduce los costos de transporte marítimo hacia el Asia. Pero es un puerto que mira más hacia el Asia, más que a Estados Unidos, ¿no? Ahora, Hugo, hemos visto en las últimas semanas, en los últimos días, una posición mucho más dura en términos de políticas de inmigración de la administración de Donald Trump. Se espera que esto también, por supuesto, tenga un efecto en el Perú. Y en ese sentido, nos gustaría preguntarte si pudiera afectar al PBI de alguna manera. Bueno, de alguna manera, porque podría disminuir el flujo de remesas que hacen los migrantes peruanos a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese flujo de remesas no es menor, está entre 3.500 y 4.000 millones de dólares. Es difícil cuantificar cuánto podría ser, pero el impacto lo podríamos ir viendo en los próximos meses. No vamos a ver hasta dónde llega este tipo de políticas migratorias tan restrictivas
que están generando también críticas al interior de Estados Unidos porque esto podría elevar los costos de producción, sobre todo en el sector agrícola ya, ¿no? El sector agrícola en Estados Unidos, 75% de la mano de obra es migrante. Y de ese 75, más o menos un 40, pues casi la mitad, son ilegales. Hay un tema político al interior sobre si más allá de las muestras de agresividad que podrían ser para dar cumplimiento a lo ofrecido en la campaña, finalmente empiezan a amainar, ¿no? Pero, por supuesto, el riesgo está ahí, ¿no? Y todas estas políticas que estamos viendo seguramente van a tener un impacto en la tasa de referencia del Banco Central de Reserva del Perú. En el tipo de cambio también has hecho un adelanto de lo que pudiera suceder con la moneda local, con el sol frente al dólar. ¿Pudieras de repente elaborar un poquito más respecto a estas dos consideraciones, ¿no? Tasa de referencia y moneda local. Sí, mira, empiezo por la parte del tipo de cambio, ¿no? Con el precio de la moneda. En general hemos visto durante el año 2024 y ya lo que va del 2025 que la dinámica cambiaria en los distintos países de América Latina y en Perú en particular ha estado vinculada no tanto a factores idiosincráticos, sino a factores externos. Cuando Trump gana las elecciones, vimos un fortalecimiento del dólar porque todas estas medidas, como hemos mencionado hace un instante, sugieren que las tasas de interés podrían mantenerse un poquito más elevadas que lo anticipado, y entonces eso significa que los rendimientos de los activos en dólares van a estar más atractivos. Tú demandarías dólares. Entonces, cuando demandas dólares, el dólar se fortalece y las otras monedas se debilitan. Podrías tener un poquito de presiones por ese lado. Entonces, yo creo que esa dinámica cambiaria va a continuar a lo largo del 2025, muy vinculada a las acciones de la nueva administración en Estados Unidos. Y por el lado de la tasa de referencia, todos los bancos centrales están mirando el contexto externo, desde luego. En el caso de Perú no es la excepción, ¿no? El Banco Central de Perú lo ha hecho muy bien en términos de control de la inflación después del rebrote que vimos post-pandemia. La inflación está en el centro del rango meta. Eso le da margen al Banco Central para poder tener un poquito más de comodidad al momento de adoptar alguna decisión de política monetaria. Si ve que es necesario esperar antes de continuar el proceso de reducción de tasas que inició hace algunos meses, seguramente no se va a apurar en hacerlo. En su última reunión, la de enero, el Banco Central redujo la tasa de referencia, pero eso no garantiza que lo sigan haciendo, ¿no? A pesar de que todavía, en la opinión de BBVA Research, hay espacio para seguir recortando la tasa de política monetaria del Banco Central de Perú, algo más. Perfecto, Hugo. Muchas gracias por las respuestas a estas preguntas, por todo este análisis respecto a esta administración norteamericana que recién empieza, y seguramente esto va a motivar que tengamos más capítulos de acentos en lo que va del año 2025, cuando vayamos y sigamos conociendo las políticas de la administración de Donald Trump. Así que muchas gracias por tu participación en el programa. A ti, Nelson, y con seguridad, yo creo que la agenda Trump va a marcar un poco la agenda económica global en los próximos meses. Así que nada, hasta una próxima ocasión. Gracias. Excelente, y muchas gracias también a todos nuestros queridos oyentes. Gracias por sintonizarnos, y si les gustó este podcast y les interesa la economía latinoamericana, los invitamos a suscribirse y recomendar Acentos en su plataforma de podcast preferida, así como en sus redes sociales. Nos escuchamos muy pronto. Que estén muy bien. Chao, chao. Sigue a Acentos en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales. Acentos.